el 2004 fue que se inició un recurso de amparo que nosotros interpusimos contra Minsa y contra la ministra actual de Salud, la ministra Massetti. ¿Por qué? Porque se inició el proceso de distribución de la píldora del día siguiente en forma gratuita a nivel nacional. Y aquella vez nosotros, en el recurso del amparo, tenía como objetivo impedir precisamente esa distribución, que se abstenga de todo ello y que los entes sanitarios a nivel nacional, las instituciones de salud, también pararan esa distribución. Eso, después de 5 años, fue amparada nuestra posición. Intervino Minsa, Pronces, Comúnicos, Cúricas y todos los organismos internacionales. Estaba la OMS, estaba el Fondo Mundial de Población, estaba también Panamericana de Salud, y curiosamente nos llamó la atención la Defensoría del Pueblo sosteniendo esa agenda de afuera contra los peruanos, contra la identidad, contra el derecho del niño por nacer. Gravísimo. Gravísimo, cosa que aún mantienen y continúan con esa misma forma de atender fallos de afuera, imposiciones de afuera, agendas de afuera. Esa es la Defensoría del Pueblo. ¿Para qué queremos una defensoría así? Bueno, nada. Aquella vez participaron todas las instituciones también feministas, sus aliados que tienen. ¿Y qué ocurrió? Pues el 2009 quedó zanjado, se posicionó todo, el respeto de nuestra Constitución, el respeto de la teoría de la concepción que rige aquí en el Perú, contra las otras teorías existentes de anidación, de lo que viene a ser justamente lo que le valió este segundo amparo, que en realidad se promovió un amparo contra un amparo. Es decir, aquello que quedó como institución de cosa juzgada, con 5 votos a favor, que es inmutable. Ya no puede ser movido por ninguna autoridad judicial, por ninguna autoridad. Sin embargo, ¿qué hicieron? Un juicio simulado en la cual solamente estaban corriendo más o menos 6 o 7 meses sin que nos enteremos. Ninguno de las instituciones prohibidas se había enterado de esto. Los que participaron en el primer juicio no sabían de este segundo. No, más bien los que fueron vencidos en el primer juicio, sí. Minsa se pone de acuerdo con Pronces y una fiscal adjunta de familia es la que inicia como ciudadana este amparo contra amparo, sin fundamento alguno, porque solamente con una posibilidad que ellos enmarcaban. En ese tiempo decía de que ya el Zika, creo hablaban del Zika, que ya era una necesidad para eso, y que la distribución de la píldora también era discriminatoria porque se vendían en la farmacia, y una serie de cosas que ya en el fallo primigenio ante el Tribunal Constitucional ya se había hecho valer, ya se había emitido argumentos y fundamentos muy claros contra aquellas posiciones contrarias a la nuestra, a la defensa de la vida, a la defensa de la persona humana y contra esas pastillas que son abortos químicos. Bueno, este juicio simulado, curiosamente, siempre llega al primer juzgado constitucional, como muchos otros, donde usted sabe, doctora, que existe una asociación pro aborto dentro
del aparato del Estado en el Poder Judicial, el JUSDEM, ¿no? O de Justicia, Democracia, y este juez también era de ellos, pues. Explíquenos qué cosas juzgan para los que no saben. Ya, es una asociación de magistrados que fue constituido quizás en un sentido de rectitud, de justicia, ¿no? Justicia, democracia, los magistrados iban a ejercer la rectitud, pero como todo lo bueno se desnaturaliza en el camino, eso cambió de situación cuando se vinculan a Promses y a Paren-Pleinigo, a todos ellos, que son organismos sujetos a las agendas internacionales que promueven la reducción de la población mundial a través de diferentes modalidades, al cual yo les llamo asesinatos. ¿Por qué? Porque matan vida. Desde la concepción y toda la fase de desarrollo ellos continúan. La reducción de la población se inicia con las esterilizaciones. Sigue esto de las píldoras del día siguiente. Un fallo de lo que determina el control de convencionalidad, aquellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues basaron en un juicio llevado en Costa Rica, pero era de fertilización in vitro, nada tenía que hacer porque son dos cosas distintas. Y eso ya se había visto. Incluso se llama, la demandante que inició esta repetición fue Violeta Cristina Gómez y Nostroza. La fiscal. La fiscal adjunta, y como ciudadana lo ejerció, se salió y lo dejó a Pronsex. Y Pronsex siguió, apoyado lógicamente con todos los organismos internacionales. Y se basó en el control de la convencionalidad y de la fecundación in vitro, basado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez falla dando la razón, el control de convencionalidad contra el nuevo o contra la Constitución y contra el ordenamiento jurídico nuestro, nuestra soberanía jurídica, nuestra autonomía jurídica y sobre todo, si vamos a contemplar nosotros aceptando esos fallos internacionales, ¿para qué tenemos magistrados nacionales? Me acuerdo en sus inicios, lo del diario El Comercio, yo le dije, este juicio nace muerto. ¿Por qué? Porque no se puede ir contra la cosa juzgada. No se puede atentar. Y sin embargo, este juez prosiguió, a pesar que lo recusamos 2 veces. Él prosiguió y siguió actuando, no nos dejó actuar, es decir, ese juicio simulado. Ese juez, el nombre del juez del primer juzgado constitucional, ¿cómo se llama? Burga. ¿Cómo? Burga. Sí, juez Burga, por aquí tengo su nombre, David Burga creo que sí. Bueno, ¿qué pasó? Que continúan el juicio y no dejan, los del diario El Comercio, lo que una posición ética, esa es una proposición honesta, sincera y de derecho, de rectitud. Entonces, lamentablemente no es así. Una pregunta, doctor, respecto a esto del juicio de amparo, el segundo, que usted me dice el amparo contra el amparo. El juez del primer juzgado constitucional, ese doctor Burga, llega a emitir sentencia en primera instancia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Se basó más que nada en la posición, en el dicho de ellos unilateralmente. ¿En qué consistía? Consistía, uno, que en relación a un juicio que es muy conocido, muy, muy famoso, fue en Costa Rica, se iniciaron, en la cual hubo un fallo de
lo que determina el control de convencionalidad, aquellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues basaron en un juicio llevado en Costa Rica, pero era de fertilización in vitro, nada tenía que hacer porque son dos cosas distintas.